Veamos si esto ahora sí resulta. Veamos si ahora sí resulta, porque recién las llamadas interrumpieron la transmisión. La verdad que no sé si... no me he dedicado a aprender este sistema ya, pero supongo que va a quedar grabado. Recién tuve que cortarlo, así que va a haber un vídeo similar a este que quedó truncado porque me llegaban llamadas y no pude. Pero la idea es demostrar que Yeso Santum carece de mucho conocimiento. Es muy, digamos, ignorantito. Ah, bueno, ¿alguien quiere entrar, parece? Bien. ¿Estás ahí, querido apologético? Sí. Porque no lo sé usar bien. Así, ahí estás. Habla para ver si te escucho. ¿Me escuchas tú? Ya, oye, yo te escucho. Tengo que poner un parlante porque no sé por qué. Recién también me pasó esto. A ver, ¿puedes hablar, por favor, para probar? 1, 2, 3, probando. Ok, ahí suena. Bueno, yo les contaba aquí al público, que a los que vean este vídeo, que entré a hablar con Yeso Santum, pero yo sé que él no deja hablar. ¿Ok? Hubo un tiempo en que estaba esto de la Teotocos, y siempre que hay un barullo entre distintos evangélicos, yo prefiero informarme, lo digo aquí directamente, con Daniel Hernández. Con él entiendo bien de qué se trata todo el tema, porque los otros se van en mucho chisme de las viejas de la esquina, y creo que Daniel es el más hombre y va al grano. Y en esa oportunidad coincidió que le pidió un debate, no sé quién a quién, y debatieron supuestamente, pero Jesus Sampton no lo dejó hablar. Increíblemente no lo dejó hablar. Con una fachada como de alguien que mantiene la calma, como que él no es el que alborota el asunto, pero él es el que lo alborota porque se mete constantemente. Y yo sabía que me iba a pasar eso con él. Entonces, lógicamente, si no te deja hablar, ¿qué viene después de vuelta? No pudo responder ninguna... Clásico que te digan eso, pero si no te dejan, no te dejan. Sin embargo, a pesar de esa tontera con la cual yo no me urgí, de todas maneras escuché sus tonteras de las cuales pienso hablar acá. ¿Y por qué me retiré de la conversación? Porque de pronto dice que la persona que está al lado de él es un ex testigo de Jehová. Ay, yo ahí ya no puedo. Yo entonces ya no puedo estar en ese chat, porque todos saben que los testigos de Jehová no participamos directamente con apóstatas. Entonces, Y aunque uno él no te aclaró eso, entonces. no me lo dijo desde el principio, claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que después de aceptar que te dicen, pero a qué le tienes miedo? La típica. Y si uno se queda allí, ¿qué dicen después? Desobedeciste al esclavo. Entonces, Claro. uno no le quiere tener miedo, pero después te atacan por el otro lado. Entonces Yo vi la conversación completa y él estaba pálido. es que él piensa que a uno lo va a dominar. Déjame lo que yo pude percibir de él. Cuando tú entraste, él te entró a ti porque ya estaba obligado a entrarte, porque tú estabas detrás del stringer. ¿Me entiendes? Entonces el temor de él era que tú lo podías firmar a él y exponerlo de que te tenía miedo, ¿no? Pero cuando tú entraste a hablar con él, la expresión facial, él estaba pálido como un papel, pálido completamente, nunca lo había visto así, con un miedo por dentro horrible. Ese fue lo primero que percibí. Lo segundo que percibí, siempre siempre te interrumpía. Típico, por eso es que nosotros no queremos debatir con él en ese estilo. O sea, no puedes desarrollar ningún argumento. Exactamente. Entonces tú le seguiste la rima. Bueno, dale, habla tú,
habla tú, habla tú, habla tú, habla tú. Entonces, cuando tú le ibas cuando ya tú le ibas a desmenuzar el argumento, él venía y te cortaba para que tú no pudieras exponer el argumento y él quedara en ridículo. Claro, Eso es técnica de él. Yo lo claro. conozco, llevo 8 años estudiando el personaje histórico. Pero ¿sabes dónde se vio que estaba como falseando el supuesto control emocional? Yo tengo el argumento aquí. Aquí yo tengo el argumento y ya lo subía a mi canal, la parte donde él se quedó mal. Se quedó con la mente. Pero ¿sabes qué? Fue muy temprano en la conversación cuando yo noté que él estaba desesperado, nervioso y queriendo falsear una imagen de control. Cuando él dijo que estaba nervioso, ¿verdad? Sí, porque mira, pasó esto, mira. De pronto yo estoy hablando y me interrumpe Clásico, me interrumpe y me dice, aquí vamos a ver, ni siquiera me dice a mí, le habla a los demás, aquí vamos a ver cómo él metió la pata, acaba de reconocer y retrocedió el vídeo. Porque el estilo de él es hablar en segunda persona claro. para ponerte en ridículo y entonces no habla directamente a ti. Yo le dije, habla a mí. Yo le dije, habla conmigo, está hablando conmigo. ¿Quién es él? Le decía yo. ¿Quién es él? Estás hablando con la pared. Claro. Sin embargo, tercera táctica de él, tercera táctica. Y la cuarta táctica es utilizar el ad hominem diciéndome que yo soy pedófilo. Y que yo te encubro. Y que yo te encubro. Te va a costar caro, Jesús Ferreira, lo que tú estás acusándome a mí. Acuérdate que te va a costar caro lo que tú estás haciendo. Oíste, te puedo demandar. Pero tranquilo que tú vas al piso. Ya tú no tienes argumentación en el tema del cuerpo de Cristo. Ya no todos los argumentos están devastados. Franklin, seguramente no lo viste esta parte porque a lo mejor no percibiste que yo había entrado. Te quedaste pegado, parece. Franklin. Dime. Franklin, ¿me escuchas? Sí. Quizás no viste esta parte, pero fue al poco tiempo de entrar, me interrumpió de plano y dijo, aquí Francesco metió la pata hasta el fondo y aquí se autorrefutó y qué sé yo, y retrocedió el video pensando que yo había dicho algo. ¿Sabes qué? Y corrió todo lo que retrocedió, lo hizo correr y yo nunca dije nada que él pudiera agarrarme. Estaba inventando, alucinando. De todas maneras, si él borra el video, ya yo tengo ya varias partes ya. Así que no, mira, no creo que lo borre, porque como no me dejó hablar, no alcancé a decirle nada fuerte. Ahora él va a hacerte un video de reacción a ti. Seguro. Pero nosotros le vamos a hacer otro también a él. Él no va a escapar. Claro. Él no va a escapar de nosotros. Él lo va a borrar. Él lo va a borrar. Él lo va a borrar porque acuérdate que el diálogo que él tuvo conmigo él lo borró. Entonces, y fíjense que algo parecido por lo que están contando, yo no entré al en vivo. Cuando yo entré al en vivo de él inmediatamente también se puso nervioso y me decía, ¿verdad que tú ya debatiste conmigo? ¿Verdad que ya tú debatiste conmigo? ¿Por qué encubres a Franklin? ¿Por qué encubres a Franklin? Pero amigo, ya va, cálmate. Yo vine aquí a retarte a debatir. ¿Pero por qué encubres a Franklin? A Franklin quieto. ¿Qué tiene que ver mi problema con él? Exacto. ¿Contigo? Exacto. Sí, entonces... Por eso, una persona que no sirve. Es una persona. Por eso yo le dije que es como que yo ahora le hable de que él fue alimentado por los espiritistas cuando asistía a sesiones espiritistas y ese otro tema. Y cuando le dijiste que Mark Roper le había dicho un cuerpo nuevo, se transformó, la cara le cambió. Claro. Y me dijo que lo que había dicho Max era que había tenido una renovación corporal. Falso, si Max dijo cuerpo nuevo. Claro. Él nunca va a debatir con nosotros. Él nunca va a debatir con nosotros. Siempre va a buscar la manera de que eso nunca se dé. Y él, yo pienso incluso... ¿Sabes cuál es la justificación de él? Que como yo me están acusando de pedófilo, entonces ya no quiere debatir conmigo por eso. No, es porque me tiene miedo. Él ya me tiene miedo, ya, pánico. Por eso busca la justificación de que yo, ¿me entiendes? Que él no habla con pedófilo. No habla con pedófilo. De hecho, Franklin, yo creo que él hubiese mantenido en secreto todo el rato el tema de que era un apóstata el que estaba al lado. Claro.
Pero me lo dijo quizás porque sabía que yo me iba a retirar. Quizás como vio que no, a uno no lo podía domar ni nada, entonces dijo, le voy a decir para que se retire solo. El otro que estaba, el testigo de Jehová, estaba tranquilito y así, parecía una ardillita. ¿Viste las ardillas cuando comen champiñón? Así estaba, como una ardillita. Escuchando los argumentos que tú estabas exponiendo. Él no tenía miedo también. Pero piensa en esto. No maneja ningún argumento porque se basan en la idea de Juan 2:19, pero sin interpretar bien el texto. Porque el solo hecho de la palabra luo allí te está diciendo que hay un cuerpo que se disuelve. Claro, pero si no te dejan terminar, van a decir, no pudo decir nada de Juan 2:19, pero es que no te lo dejan explicar. Pero yo aquí con tranquilidad, claro, yo le puedo decir a todo el mundo, tú también, D'Angelo también, que luo significa disolver. Y él decía, pero significa derribar, como si derribar negara la idea de un disolver. Oye, si esto básicamente tiene que ver con un desatar incluso, y cuando estamos analizando el texto, que después el mismo Max dijo que era comparable con lo que estaba en la segunda de los Corintios 5:1, se habla de un cuerpo nuevo, como dijo Max mismo, y por lo tanto es diferente. Pero el problema de este muchacho es que cuando tú le hablas de transformación, cree que hay una transformación de la materia, de la misma materia a un nuevo estado, como conservando la materia. No entiende que bíblicamente, cuando en la Biblia se habla de alazo, ¿ok? Se habla de cambiar una cosa por otra, no de una conservación de materia. Él agarró miedo con ese término de alazo. Te cambió. Me cambió. Te cambió. Me llevó a Gálatas 4:20, obviamente sin darme oportunidad de decir nada, me llevó a Gálatas 4:20, donde el apóstol dice que le gustaría hablarle, digamos, con una forma, es decir, con una actitud. Es otro contexto. Es un asunto totalmente diferente, y sin embargo hay un cambio absoluto en cuanto a actitud en el habla. Por ejemplo, te voy a poner un caso de semántica. Por ejemplo, en el griego un término puede tener 30 acepciones. Exacto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cardía. Cardía significa corazón, que viene de cardiología, corazón, pero también significa mente. ¿Cómo encajaríamos la palabra cardía traducido por mente en Mateo 12:40? Mateo 12:40 dice, así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así estaría 3 días el Hijo de Dios en el corazón de la tierra. De la tierra. Muy bien. Imagínate que en vez de poner corazón, pongamos mente. Claro. Te quedaste pegado. Cardía significa corazón y significa mente, porque es el significado semántico del término. Entonces, lo mismo sucede. Él descontextualizó el texto que te cita porque ahí lleva otro significado semántico. Pero aún así, el apóstol, cuando cambia, cuando él dice que le gustaría tener una voz diferente, pero no es su voz en sí misma, el sonido de su voz, sino que es la actitud. Hablarle, por ejemplo, no es lo mismo hablar a una persona como hermano que hablarle a un opositor, a alguien que es un opositor, y hablarle fuerte. Lo lleva todo literal, y como el disparate que metió en 2 de Corintios 5:1, hablando de la morada terrestre, de la tienda, de la casa. No me dejó decirle nada de eso, por cierto. Me cambió de inmediato el tema. Horrible el disparate que ese hombre. Claro. Oye, y yo no había escuchado este otro disparate, Franklin. De pronto te quedas pegado, yo no sé si paraste de hablar o no. Yo no había escuchado este otro disparate. Mira, escucha. Dice que cuando Jesús dio la vida por nosotros, la vida que dio es la vida humana. Y yo le pregunté, ¿acaso no es la misma vida de su preexistencia en forma de espíritu? Dos vidas tenía Cristo. Claro. Es una vida. Entonces, al ser una vida, yo le dije, se cayó tu argumento, porque tú dices que recupera su vida. ¿Cuál es el texto que a él lo mataría al instante ahí, a los dos? Juan 5, pero si te dejaran hablar. Juan 5:26. Claro, justamente, si para allá iba yo, pero no te dejan hablar. Juan 5, bueno, 26,
que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado, didomi, ahí viene el verbo Claro. didomi, conceder, dar. Y esa vida es continua, Franklin. Es decir, es la misma vida de su preexistencia. Estamos hablando vida, no cuerpo. Cuerpo es otro tema. La vida que él tenía aquí en su cuerpo humano es la misma vida porque él no murió para comenzar otra vida aquí en la tierra. Él cuando vino con una vida del cielo y cuando llegó a la tierra, una transición de vida. No. Es su misma vida. Sí, es su misma vida continua. Él le está admitiendo eso de una Claro, manera. pero él quería interpretar vida como sinónimo de cuerpo. Entonces, ya que Jesús dijo que recuperaría su vida, para él recuperaría su cuerpo de carne. Y yo le dije, ¿acaso no es la misma vida de su preexistencia? Se te cayó el argumento. Entonces en Juan 5:26, si vida es cuerpo, entonces así como Dios tiene cuerpo en sí mismo, no tener un cuerpo a Cristo. Ya ahí se enreda todo, ¿te das cuenta? No, si vida, si la palabra soy, en griego es soy, ahí en Juan 5:26, si Cristo, vida ahí, como dice Jesús Ferreira, es cuerpo, ok, es cuerpo, vida es cuerpo y cuerpo es vida, entonces Juan 5:26 sería un problema grave para él, porque está diciendo que Dios le da un cuerpo. Le da un cuerpo en sí mismo. Entonces, si le da un cuerpo, quiere decir que hay una transición de cuerpo. El cuerpo antiguo dejó de existir. Y además que dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, si está tomando vida por cuerpo, está diciendo que el Padre también tiene cuerpo físico. O sea, una locura. Él dice que Dios no tiene cuerpo. Por eso, entonces es una locura, es un enredo muy grande. No, mío, no, es un infeliz. Entonces, mira, pero no me dejaron hablar realmente, o sea, yo no pude nunca terminar un argumento, pero yo le quería decir esto, pero lo alcanzó a entender, solo que me interrumpió igual. Esta vez sí quedó mal, si él asume que vida es sinónimo de cuerpo, entonces, puesto que Jesús tiene solo una vida desde su preexistencia. No, él no dice que es sinónimo. No dice que es sinónimo, pero dijo esto. Ah, ¿cómo? Él dice que vida es cuerpo, es lo mismo. Por eso, a eso me refería cuando decía sinónimo, o sea, en el fondo es lo mismo, más bien dicho, sí. Entonces, pero yo al preguntarle si acaso Jesús tenía la misma vida en su preexistencia, tenía que decirme que sí. Y si está diciendo que vida es cuerpo, me está diciendo que Jesús en su preexistencia tiene cuerpo humano. ¿Te das cuenta? Es tonto, es muy tonto, pero hay personas que ven y hay otros que no ven. Entonces ahí es donde uno dice, no lo entiende. O sea, y el argumento es muy malo. El argumento era muy malo, pero esta vez estábamos muy desesperados, muy pálidos. En la medida que no te deje hablar, su única defensa es no dejarte hablar. Su única defensa. ¿Sabes por qué él no me entró? Porque ya él ha visto los videos reacciones que yo le he hecho. Y él sabe que yo iba a ir a la yugular. Él sabía que yo iba a ir con Marcos 14:58. Que iba a hacer la muerte total de él. Ahí. Oye, Franklin, mira. Y de pronto estamos justamente en Juan 2:19, ¿cierto? Donde él está todo el rato diciendo que resucitó con su mismo cuerpo. Y yo estoy diciendo que es un cuerpo transformado. ¿Ok? De pronto yo le digo, dame un texto. No, yo no me centré en dame un solo texto. No, si ni siquiera fui tan polémico para pedirle el texto. Le dije, dame un texto donde se demuestre que el Señor Jesucristo resucitó con su mismo cuerpo, pero dame un texto que no sean estos textos que están ahora analizándose bajo debate. ¿Y sabes cuál me trae? Me trae el texto que estamos analizando en debate. O sea, yo le estoy diciendo, dame texto, pero de uno que venga a apoyar, tu entendimiento. Hablando del debate. Claro, entonces trae como prueba lo que tiene que ser resuelto como si A o B. Y él trae como prueba de que es A, pero oye, pero si queremos llegar a la conclusión si es A, pues yo no puedo traer como prueba de que es así algo, si ese algo está siendo cuestionado.
yo no puedo, es como que un acusado se presenta de testigo, ¿ya? A mí me están acusando en un juicio y yo también soy testigo, no puede ser, yo no puedo testificar. Sería bueno que lo invitaras a un debate, claro, con un moderador, pero que haya 10 minutos de exposición y... Ay, hay que escucharlo. ¿Eh? Y hay que escucharlo 10 minutos, yo no soporto eso. Pero bueno, que haga 5 preguntas de ambos, es la única forma. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque pasa lo mismo que pasó casi al final. Cuando él dijo una tontera, que no recuerdo cuál es ahora, y pasó a otro tema, y yo le dije, es que tengo que interrumpirte, porque si no te interrumpo va a parecer que lo que dijiste es correcto y es una estupidez. Exacto. Y no me dejó corregirlo, no me dejó corregirlo. El muñeco de paja y le tira la flecha al muñeco claro. de paja. Está creando pero él sí te... paja, haciendo ver que tú estás admitiendo eso, y entonces no, claro. creen. Pero eso es por falta de conocimiento, porque si él tuviera conocimiento se defendería con argumentos, pero no los tiene. Fíjate, no los tiene. Que él se puso. ¿Sabes lo que te puso él en pantalla? El libro que está haciendo él. Ah, no me di ni cuenta. Sí, es el libro. Ya. Es que de pronto yo no escuchaba bien, entonces estaba así, en vez de mirar, estaba como concentrado en escuchar. No, tuvo que recurrir al libro porque ya los argumentos se le acabaron. Claro. ¿Entiendes? Pero mira, imagínate cómo será de estúpido, Franklin, por favor, escúchame esto. ¿Cómo será de estúpido que analizando nuestra creencia, él dijo que nosotros creemos que Jesús murió para venir a nacer de María? ¡Qué estúpido! ¿Cuándo nosotros hemos dicho que Jesús murió? O sea, eso estaría diciendo que nosotros predicamos que Jesús resucitó en el vientre. ¡Qué estúpido! ¿Te das cuenta? Entonces se supone que te hace una pregunta donde si tú le vas a responder, antes de responder, primero tienes que demostrarle que la pregunta está mala. Está malo lo que está diciendo. Porque si tú solamente contestas y dejas eso sin tocar, parecería que lo que dijo él es cierto. Nosotros no creemos que hay un muerto que vino a nacer de María. Entonces, cuando tú conversas con una persona así, tú te preguntas, ¿este es muy estúpido o de verdad que dice que sabe lo que creemos nosotros y no sabe nada? Ahora, ¿por qué el otro que había sido testigo, por qué no lo corrigió? ¿Por qué no le dijo, oye, no, espérate, los testigos ya no creen eso? No, yo pensaba que era católico. Yo creí que era católico, pero ahora que me doy cuenta, cuando me salí de la conversación, porque me doy cuenta que en realidad era un ex testigo, ahora pienso, ¿por qué no corrigió a Jesús Ferreira cuando dijo esa tontería de que nosotros creemos que Jesús murió en el cielo para venir a nacer de María? Es la misma calaña. ¿No? Entonces, es muy estúpido. A mí me da pena. Y entré diciéndole Jesus Sanctum, porque él es burlesco, él hace el papel de víctima y que uno no respeta. Yo no sé la víctima, yo le dije, oye, si tú eres igual, a ti has burlado de mí todas las veces que has querido y de los hermanos míos, así que ¿qué viene a hacerte la víctima? Claro. Entonces, básicamente no hubo oportunidad de hablar, pero yo quería establecer varias cosas. Lo primero, para los que vean este vídeo, yo me retiré de aquella conversación en cuanto supe que el que estaba al lado era un apóstata. No, claro. Yo creí que era un católico. Porque estaba siendo presionado, porque tenías temor. No, tú te retiraste porque la Biblia dice que no podemos estar hablando con apóstoles. Por supuesto. Porque después de que te digan a qué le tienes miedo, ¿qué viene después? Desobedece al esclavo. Te dicen a qué le tienes miedo y si tú demuestras que no tienes miedo, te dicen, ay, desobedeció al esclavo. Cuando ya lo refutaste, te dicen eso. Es importante si obedece al esclavo o no. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, exacto. Ahora Franklin me pedía que le mostrara una atalaya con no sé qué cosa. Y yo le decía, oye, yo no tengo ninguna atalaya acá, si yo he viajado tanto que yo no tengo ya bibliotecas. ¿Tú sabes por qué a él le gusta que vayan al canal? Porque él tiene la facilidad de poner sus diapositivas, poner la literatura de los testigos en pantalla, pero que él vaya a tu canal desarmado, sin nada, que vaya y debata contigo en tu canal. Claro, sin nada, sin nada, como me presento yo. No saben qué hacer. Que venga a mi canal sin nada. No saben qué hacer. No saben qué hacer si es sin nada. Peor. Yo no necesito ni de computadora, yo no necesito
de pantalla, yo no necesito nada de eso, porque tengo agilidad, Claro. como lo tienes tú, pero él no. Él necesita No, de, ¿cómo decirte? De muleta. claro, claro. Entonces, oye, mira, hay varios hermanos que están saludando. Déjame leer. No vamos a hacer muy largo este vídeo, pero déjame leerlo porque los hermanitos escriben para que uno lo lea. Dice Benjamín Mendoza, mira, es de Calama. Calama está al lado de Tocopilla. Dice, hola, querido Francesco y Frank. Dime, Benjamín. Benjamín Alejandro. Soy de Calama, de Chile, muy cerca de la ciudad de Tocopilla, donde estoy yo, sí. Después dice Corazza. Saludos, Corazza. No es por miedo, es porque son necios los apóstatas y no vale la pena una conversación con ellos. Exacto. Claro. Buenas, hermano. Quedan como 3 comentarios. Reconozco esa tercera voz, sí es espartano, aunque habló, ya no habló más. Cuando termine aquí buscaré ese delicioso vídeo. Sí, soy D'Angelo, espartano de J, dice. Jaja, dice Corazza, para ellos es media vida que dio por nosotros, pues si no aceptarían que Dios murió. Hola, Fran y Francesco, aquí habla Feli Marín. Hola, Fran y Francesco, la verdad que Francesco lo golea a hueso santo. Pareció el centro delantero de Racing Club de Argentina. Saludos y bendiciones a los dos. Y Corazza de nuevo saluda. Bueno, ¿qué tenemos? Lamentablemente él, otra cosa que fue bastante canalla de su parte. Yo creo que el video duró como 3 horas. Yo creo el de él parece que duró más. Como 4. Claro que yo en 3. No lo quita, tengo tela por dónde contar. ¿Te diste cuenta? ¿Te quedaste pegado? No, ¿Te diste cuenta, Franklin, que él vapuleó mucho al hermanito testigo, el de verdad testigo, porque él quería hablar y qué sé yo, y no lo dejaba? Pero él lo criticaba, pero ¿sabes qué? Jesus Sampton es igual. Es igual, siempre interrumpe, pero no le gustaba que el hermano también quisiera hablar. O sea, lo que él hace, se lo criticaba al hermano. A mí me dio risa cuando tú le dijiste, bueno, entonces voy a hablar contigo a estilo de Frankie. Sí, pues claro, yendo al grano y riéndose y diciéndole, Lugo, ¿qué es Lugo? Y diciéndole, así, no sé, porque de pronto parecía que había que ir al grano y decirle, ya, la palabra griega tanto, ¿qué significa? Ya, tanto, entonces no puede ser lo que tú dices. La palabra griega, había que ser estilo tuyo, porque cuando tomas la libertad de querer desarrollar un argumento, te lo interrumpe cuando has desarrollado un cuarto de tema. Mal en el sentido de que, ¿cómo decirte? Él dice que Samuel perdió el debate, pero él perdió el debate contigo. Absolutamente. Solamente. Pero, ¿sabes cuánto? Falta de confianza. Primero, falta de confianza. Segundo, miedo. Y tercero, que él ya no tenía argumentación ya. No tenía argumentación. La única forma de él librarse de los argumentos tuyos era contándote. Claro. Pero él perdió la conversación contigo. Y cuando le dije que en Juan 19 la palabra griega indicaba que el cuerpo había sido disuelto y que por lo tanto no podía volver a resurgir un mismo cuerpo que ya estaba disuelto, tenía que ser uno nuevo. Cuando le iba a decir eso, me dijo, el que está al lado mío es ex testigo de Jehová. Ya sabía que con eso yo no iba a seguir hablando y me iba a ir. Agenda, yo tengo aquí mi agenda. Tengo 5 traducciones católicas de cómo traduce 1 de Pedro 3:18. Fíjate esto. La Dios habla hoy, fulminante para él. Pero claro, él dice que una Biblia, ¿cómo es que le dice? Ecuménica, que claro. están corruptos. La misma historia de siempre. Pero tú sabes por qué no lo acepta, porque mira cómo lo traduce. Resucitó en una vida espiritual. Fulminante. No hay nada que decir. ¿Cómo él va a refutar eso? Dime. No hay nada que decir. La única forma que él va a decir es que esta Biblia es corrupta, que esa Biblia no tiene el imprimatur, no tiene esto, no tiene lo otro. Muy bien. Biblia Martín Nieto. Fue devuelto a la vida espiritual. Mi madre, ¿qué cosa es eso? Es que es el punto.
a la vida espiritual. Y eso significa que él tenía derecho a tomar su vida, la vida que daba, porque su vida no comenzó como ser humano, su vida tiene comienzo en el ámbito de lo espiritual. Cuando él muere, resucita, recupera su vida espiritual. Cuando la Biblia dice, cuando la Biblia católica, Martín Nieto, que esa sí tiene el imprimato del Vaticano, es así porque yo la tengo en físico. ¿Oíste, Jesús Ferreira? Si vas a mirar el video, tiene el imprimato. No puede decir que no, que es corrupta. Dice, fue devuelto a la vida espiritual. ¿Y qué era Cristo antes de venir a la tierra? Un espíritu, un espíritu. Te lo está diciendo más claro que el agua. A la vida espiritual. Fue devuelto a la vida espiritual. Es lo que... Jaque mate, es lo que yo intentaba decirle cuando yo le decía su vida dada comenzó en su preexistencia, no como ser humano, pero como no me deja terminar. Lástima, su propia Biblia. No, porque la traducción de Nuevo Mundo. Claro. Mira, tu Biblia, Jesús Ferreira, tu Biblia. Claro. Dice que fue devuelto a la vida espiritual. Jaque mate. Claro. Lo que tiene que darte pena y desaparecerte en las redes sociales. No, claro, es que el hombre no entiende nada, sabe poco y no entiende nada. Biblia interconfesional, hecho por eruditos católicos. Resucitó para vivir como espíritu. Claro. Ay, Biblia hispanoamericana católica. Como espiritual fue devuelto a la vida. Y finalmente, Nuevo Testamento católico, Arca Fernández, como espiritual fue devuelto a la vida. Lo traduce igual que la Biblia hispanoamericana. Jaque mate. Ay, claro. Tú das lástima, amigo. Tú das lástima. Das lástima. Y no te has sacado, y yo no he sacado todavía, que lo tengo guardado, no he sacado todavía las Biblias de estudio, no he sacado los léxicos católicos que hablan acerca de estos mismos, los comentarios a pie de página. Pero él dice que no, que los comentarios no, porque ellos son solo escritura. ¿Sabes cómo yo entiendo que ese Jesus Sanctum es como una persona que habla y se tapa los oídos? Entonces quiere hablar, pero se niega a escuchar las refutaciones. De ti para apagar tu voz. Pero tristemente, el sonido de tu voz era el que más se escuchaba. Será por la convicción. Se escuchaba un poco bajito. Claro. Pero fíjate en este otro texto que por supuesto no pude llegar de ninguna manera a leerlo, pero es Filipenses 3:21. Mira, dice, hablando uno de los que tienen esta resurrección espiritual de la segunda de los Corintios 5:1, sí. Yo te leo ahora Filipenses 3:21 y dice que amoldará de nuevo nuestro cuerpo humillado para que se conforme a su cuerpo glorioso según la operación del poder que él tiene, hasta para sujetar todas las cosas en sí mismo. Cuando aquí dice que se amoldará el cuerpo glorioso, transformará. Claro, la palabra griega sí tiene que ver con, si no me equivoco, metagematizo, pero aquí se dice para que se conforme a su cuerpo glorioso, es decir, si hay una transformación, que también lo implica la palabra metagematizo, para llegar a estar como el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, quiere decir que los que hoy día son con cuerpos humanos no son igual que Cristo en el cielo. En el Strong es el 3345 y lo traduce como transfigurar o disfrazar. Figurar, claro. Por acomodo, presentar, transformar, disfrazar. Sí, porque lo que pasa aunque dice transformar también ahí, lo que pasa es que cuando se habla de disfrazar incluso, porque tiene un sentido más fuerte semánticamente hablando en el tema de la apariencia. Bueno, no es que Strong, pero en otros léxicos mejores que el Strong. Sí, no es que también tiene la implicancia de transformar, pero el punto es el siguiente. Transformar al punto de que tu apariencia tiene que ser diferente, ¿ok? Transformar no sería necesario
si los seres humanos que están acá, ¿ok?, Ey, son iguales al ser humano que está arriba. Pero ¿por qué hay que transformarlos para ser igual al que está arriba? Porque no son iguales. Porque el que está arriba no es un ser humano. Si el que está arriba fuera un ser humano, ¿qué necesidad hay de transformar a los que están aquí para que sean como él? por Sería ejemplo, simplemente glorificar. y Sería simplemente glorificar. si yo tengo un automóvil y el automóvil mío, un ejemplo que te pongo, mi automóvil viene de fábrica con las mismas piezas, pero ahora yo empiezo a transformar el carro y lo convierto en un carro de carrera. Ya no es el mismo carro, porque ya le transformé el motor, le puse gomas de carrera, le puse una defensa por si el carro choca. Ya hay una transformación, no es el mismo carro ya. Claro. Ahora bien, cualquiera puede apelar, buscarle el acomodo allí, decir, sí, pero es que, ya, pero espérate un poco, es que la Biblia, precisamente para que tú no caigas en un error, habla del mismo asunto en otros textos, pero usando otra palabra griega, que es alazos, ¿cierto? Entonces, alazo tiene que ver con un sentido de cambiar una cosa por otra. Entonces, si alguien... 3 Corintios 15:37, el de la semilla. ¿Qué pasa con ese texto? ¿Qué me preguntas? ¿Cuál era? Espérate un momentico. Déjame buscar el texto. Alazo tiene que ver con el texto de 1 Corintios 15:51, si no me equivoco, o 53. No, el 37, espérate un momentico, déjame. No, el 37 te lo ejemplifica, pero la palabra griega me parece que aparece en el 15:53. Déjame buscar el 15:37 un momentico. Bueno, mientras tú lo buscas, si alguien se siente tentado... Lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Ahí está, más claro que el agua. Claro, pero si alguien se siente tentado a creer que es la misma materia, que sencillamente es transformada con una figura diferente... Ferreira lo dice. Claro, si alguien se siente tentado como Ferreira a decir eso, bueno, se cae esa tentación porque la Biblia, para que tú no cometas ese error, te pone también otra palabra, ¿cierto? Que es alazo. Y alazo es cambiar una cosa por otra. Es Sí, algo diferente. aquí aparece el verbo de ponente medio que es genesomeno, que viene de ginomai, llegar a ser, hacer que sea. Claro. Entonces, si tú te das cuenta, si los que están aquí en la Tierra, como ser humano, convertir también. claro, si los que están aquí en la Tierra como ser humano tienen la necesidad de ser transformados. Wow, dice quitar semánticamente, ginomai es traducido por quitar. ¿Tú te acuerdas de cuando Pedro dice en la segunda carta de él, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, que esto es súper claro? Mira, dice segunda de Pedro 1, 13, 14, pero considero apropiado mientras estoy en este tabernáculo, que él decía que tabernáculo no significa cuerpo humano. Entonces, Pedro 3:14. Voy a leer el 14, pero empecé por el 13. Segunda de Pedro 1, 13. 1:13, está bien, dale. Sí, en la segunda, dice, pero considero apropiado mientras estoy en este tabernáculo, ¿ok? Y él decía que tabernáculo no significa cuerpo. Pero fíjate, dice, el 14 dice, puesto que sé que pronto veré quitado mi tabernáculo. Esto está hablando de su cuerpo. Y aquí dice que le será quitado. Pero él piensa que las personas conservan su cuerpo. Y Pedro está diciendo que es quitado. No, y él dice que 2 Corintios 5:1 ahí no es cuerpo humano. Pero, claro, pero fíjate, la gran pregunta es, ¿por qué dice Pedro que su tabernáculo o cuerpo le es quitado? Quitado, no conservado. ¿Sabes por qué? Porque es el proceso para transformarlo, como dice Filipenses 3:21, a fin de que tenga la forma y apariencia del Señor Jesucristo en el cielo. Si el Señor Jesucristo en el cielo tiene su cuerpo físico de ser humano, como dicen los católicos y los evangélicos, entonces Pedro no tiene necesidad de que le sea quitado su tabernáculo corporal.
¿para qué le van a quitar algo si lo necesita para estar igual que el que supuestamente está arriba como con cuerpo humano? Entonces, lo que no entienden, por lo tanto, de Juan 2:19, que es lo que decía, pero explícalo, si no deja de explicarlo, Pero es que el verbo... Fíjate ¿sí? que en 2 de Pedro 1:13, donde dice que en tanto que estoy en este cuerpo, es despertaros con amonestación. Pero dice, estoy en este tabernáculo, estar levantado completamente. O sea, si el alma inmortal para ello existe, no puede haber un despertar. Claro. Pero hay de todas... Conscientemente, esa alma inmortal, esa conciencia sigue existiendo, aunque cambie de cuerpo a espíritu. ¿Me entiendes? Claro. Pero aquí es todo un levantado, un despertar. Claro, pero de todas maneras este despertar puede ser interpretado como que te estoy abriendo los ojos a ti mientras estás vivo, o sea, no tiene nada que ver con un asunto de la muerte y resurrección o si hay alma inmortal o no. Entonces pareciera que también pudiéramos entender que Pedro está tratando de hacerlo razonar, despertar en ese sentido. No, refiriendo al texto que dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ah, ok, sí. No tiene por qué abrir los ojos, o sea, abrir los ojos nuevamente si el alma sigue existiendo. No, claro, por supuesto. Pablo habla de un abrir y cerrar de ojos. Si el alma sigue existiendo, nunca cerraron los ojos. Exactamente. ¿Para qué abrir lo que nunca ha cerrado? Pero entonces, fíjate, mira, dice, mientras Pedro, en 2 de Pedro 1:13, mientras Pedro está en este tabernáculo, dice en el 14 que este tabernáculo le será quitado, y fíjate, dice, tal como también me lo significó nuestro Señor Jesucristo, cuando le habló de su muerte, le dijo, a ti te llevarán, ¿cierto? De un lado a otro, aunque no lo quieres. Y él en el fondo, Jesús está hablando de la muerte de Pedro. Y Pedro, recordando las palabras de Jesús, está hablando de su muerte. Y en su muerte, y al respecto a su muerte, él dice que este tabernáculo le será quitado, no conservado. Entonces este muchacho, el que no deja que le expliquen, para siempre hacer parecer como que uno no supo qué decir, desconoce estas cosas y él piensa que hay una conservación del cuerpo, cuando en realidad hay un quitar el cuerpo. Por eso en 2 Corintios 5:1 se habla de una casa que es quitada para entonces tener una nueva, que es algo diferente. Y tienda también. Claro, entonces, cuando tú vas a la primera de los Corintios 15, se habla de una transformación, ¿cierto? De una cosa a otra, pero no significa conservación de la materia, esta transformación bíblica, ¿ok? Con la palabra griega alazo, te está diciendo una transformación que Dios hace en este sentido. Mueres, se disuelve ese cuerpo, por así decirlo, por ejemplo, en el caso de Jesús, y Él entonces te trae a la vida totalmente transformado. Exacto. En el caso de Jesús, transformado a su vida original, con su cuerpo original. Pero él cree que hay que conservar la materia y el cuerpo, cuando la Biblia te está hablando de tabernáculos quitados, de casa que se disuelve para tener un edificio nuevo. O sea, realmente la manera de razonar es muy pobre y pareciera físico que espiritualizado. Él dice físico espiritualizado, que el cuerpo que no. levantó Cristo es físico espiritualizado. ¿Sabes por qué ese argumento es muy malo? ¿Sabes por qué ese argumento es muy malo? Porque la resurrección de los que estamos hablando es como los ángeles, y los ángeles no son de cuerpo físico espiritualizado, son espíritus. Entonces ahí se cayó. No, pero mientras y otra cosa, que la coigualdad del padre con el hijo se está perdiendo también, porque para que haya esa coigualdad, el padre también tendría que tener el mismo cuerpo físico espiritualizado. Porque son por supuesto. De la misma naturaleza.
Por supuesto, pero ustedes se dan cuenta que a ese tema ellos cierran los ojos y dicen que la Trinidad es así, etcétera, etcétera. Entonces yo no me meto con la Trinidad, sencillamente digo, no puede ser un cuerpo físico espiritualizado porque la Biblia te explica en qué sentido son espíritus. No es una espiritualización de algo físico, porque son como los ángeles. Ahora surge una pregunta. Si Cristo le dio a la samaritana que Dios es un espíritu y Cristo es Dios y está con un cuerpo humano en el cielo, hay una contradicción. ¿Cómo? No escuché bien. En Juan 4, 23 y 24, Jesucristo le dijo a la samaritana, Dios es un espíritu. Claro. Dios es espíritu. Y si Cristo es Dios y está en el cielo con un cuerpo físico, hay una contradicción. Exacto. Sí, pero es que él dice Dios, que no todo lo espiritual... Materia. Sí, ese es el punto, que él dice que no todo lo espiritual es inmaterial, que hay cosas espirituales que son materiales, lo que él dice. Horrible. O sea, eso es como muy rebuscado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Respecto a eso de la espiritualización del cuerpo, hay un detalle que no muchos lo han pensado, pero que destroza terriblemente esa idea. Resulta que en la Biblia, en la primera de los Corintios, cuando se habla del espíritu, de la resurrección en espíritu, que ellos dicen que es espiritualizado, por ahí incluso Roberto Isá, fíjate lo que dice él, porque es con el único con el que más he hablado, dice que en realidad eso de resurrección en espíritu es con una inclinación a lo espiritual, es con una inclinación al espiritual, lo que sería entonces, por lo tanto, un contraste o un antónimo de lo anterior, que estaban inclinados hacia la carne. ¿Y cómo le aplicaríamos eso a Jesús? ¿Acaso Jesús estaba inclinado hacia la carne? ¿Te das cuenta cómo no puede ser ese el significado? Ellos no dicen que Cristo, cuando murió, estuvo 3 días en el infierno predicando a los demonios, ¿no? Claro. A las almas que había, ¿no? Ajá. Así dicen ellos, sí. La pregunta sería, ¿con qué cuerpo fue a predicar? ¿Qué te responderían? Cristo, yo siento que Cristo entró en carne y hueso al infierno. Sinceramente, te evaden ese tipo de preguntas, te las evaden. Wow, porque Cristo estuvo 3 días, según ellos, en predicándolo a los espíritus en prisión. Claro. No, es que ahí te la evaden. ¿Qué cuerpo tenía Cristo? Es que te la evaden con una serie de filosofías y sofismas diciéndote que en realidad había muerto el cuerpo, pero su espíritu fue para allá, y de ahí no los sacas. O sea, realmente es como que se van atrincherando en eso. Yo creo que él debería ir con el profesor Ramiro Espinosa allá a la universidad a dar filosofía. Claro, pero la verdad es que estas personas no tienen ningún versículo bíblico realmente que diga que Jesús resucitó con su mismo cuerpo. Ojo, que van a citar Juan 2:19, pero es que Juan 2:19 es el texto que estamos analizando, entonces tú no lo puedes citar como argumento. Queremos ver si Juan 2:19 dice lo que digo yo. Ahí está Lugo. Por eso, sí, pero saca Lugo, saca un ratito Lugo. No lo uses para argumentar. Dejemos Juan 2:19 como en la nebulosa. Veamos si es lo que dices tú o lo que digo yo. Entonces necesitamos algún texto que nos ilumine. Y no tienen ninguno. Para poder entender Juan 2:19, ¿sabes qué texto citan como prueba? Juan 2:19. Y no lo puedes citar porque lo estamos analizando. O sea, no. Si tú estás siendo acusado en un juzgado, por así decirlo, en un tribunal, y se necesita alguien que dé testimonio de tu inocencia, tú no puedes traerte a ti mismo como testigo, ni yo puedo decir, yo tengo un testigo para Franklin. ¿Cuál sería? Franklin. No, pues no, yo no puedo hacer eso. Entonces, si ya no tienen comprobación o testimonio adicional, entonces tenemos que analizar el texto mismo, y está la palabra luo, que es disolver. Es cierto que hay un derribar, pero la palabra en sí mismo significa desatar, disolver. Según el Strong 3089, significa, o sea, semánticamente, significa deshacer. Deshacer, justamente, porque es deshacer un nudo, por así decirlo, para ilustrarlo. Cantar, quitar.
¿Me entiendes? Claro. Ahora, Juan 2:19 tiene dos cumplimientos. Tiene el cumplimiento de la destrucción del año 70 por los romanos. ¿Entiendes? Quiero decirte, Cristo habló de que el templo sería destruido. El templo de Jerusalén iba a ser destruido. O sea, no así lo quedaría piedra sobre piedra. Claro, también, sí, justamente, sí. Por eso es que los fariseos le dijeron, bueno, en 46 años no fue reconstruido, ¿no? El templo. Muy bien. Escucha lo que te voy a decir ahora. Si Luo, ahí, que es lusate, que es un verbo auristo activo imperativo, implica destrucción total. ¿Qué dijo Cristo? No quedaría piedra sobre piedra. ¿Qué hicieron los romanos? Devastaron Jerusalén con fuego. Jerusalén dejó de existir. El templo, el santuario, todo fue devastado. Si el templo de Jerusalén fue destruido y no quedó nada más que ceniza, ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? No queda nada. Y no, Exacto. pero, claro. Exacto. Ahora, si el cuerpo de Cristo no fue devastado, no fue destruido, no fue quitado, no lugo, porque él dice que lugo no significa destrucción total, entonces Jerusalén no fue devastada. Claro. Y el tema es que hay un paréntesis bíblico en esta explicación que tiene que ver precisamente con Salmo 16:10 y Hechos 2:31, si no me equivoco, donde se menciona que para que no se corrompiera, Dios se encargaría de que no se corrompiera. Entonces, en Juan 2:20 dice, y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. O sea, Cristo dio una profecía mesiánica de su cuerpo, pero al mismo tiempo habló de la devastación del templo de Jerusalén. Si el templo de Jerusalén fue devastado, hecho ceniza, el cuerpo de Cristo fue devastado, Dios lo eliminó, aunque no existe ningún texto. Por la lógica indica que Dios, claro, y por la sombra, ese cuerpo, y por la sombra también se entiende. Exacto. Por la sombra, que es una sombra de la realidad. Es como yo digo, el tipo de antitipo. Claro, o sea, si afuera está la sombra de una persona, es porque ¿qué hay parado ahí? Una persona real. No real. Puede haber una sombra si no hay algo real. La sombra es la copia tuya. Claro, por eso que hablamos de sombra y realidad. Entonces, si las cosas de la ley, los sacrificios, en este caso estos sacrificios que tenían que desaparecer para que no se corrompieran, entonces desaparecían, ¿cierto? Pero obviamente como el hombre no es Dios, el hombre no puede desaparecer. Lo que tenía que hacer, tenía que quemarlo. Entonces, si en la sombra los sacrificios tenían que ser desaparecidos para que no se corrompieran, ¿qué es la realidad que proyecta esa sombra? Tiene que haber una realidad, no hay sombra sin realidad. Exactamente. Ellos utilizan la pregunta que ¿dónde quedó el cuerpo de Cristo? Y yo le hago la pregunta a ellos. ¿Y dónde quedó el cuerpo de Moisés? No, pero yo le haría la misma pregunta a ellos. Yo le haría la misma pregunta a ellos tal cual. ¿Y dónde quedó el cuerpo de Cristo? Y me van a decir, en ningún lado porque resucitó. Demuéstramelo con la sombra. Porque la sombra tiene que reflejar, tiene que representar la realidad. Y no hay ninguna sombra que me diga que el cuerpo sacrificado vuelve a la vida.
porque como dijo Jesus Santum, dijo, yo entrego mi vida, no mi cuerpo. Y dijo, yo entrego mi vida y tengo autoridad para recuperar mi vida. Pero él entiende vida por cuerpo. Y está mal. No, hay un problema. Si Cristo recupera la vida, es que esa vida hubo un tiempo que estaba inactiva. Por algo la recupera. Por algo la recupera. Claro, si la vida tuya no muere, no tienes que recuperarla. Por supuesto. Que mate. Entonces no estaba vivo para ir a predicarle a los espíritus en prisión antes de resucitar. Porque Juan 5:26, cuando la Biblia dice que Dios le da vida en sí mismo a Cristo, el contexto está hablando de la resurrección de los muertos. De los muertos, no de los cuerpos. Es que es lo que enseña, él enseña la resurrección de los cuerpos, no de los muertos. Claro. Entonces, si que nadie realmente está muerto. Y la vuelve a tomar, es porque hubo un tiempo, en tiempo y espacio, que Cristo no existió. Claro. Ahora bien, si tú te fijas, Franklin y D'Angelo que están ahí, que pensé que no estaban, pero si ustedes se fijan, ellos intentan sacar una conclusión en base a figuras diciendo, pero un ser humano de qué se compone, aquí, allá, como filosofando para tratar de conseguir algo. Pero ¿por qué no van a los textos claves? Resucitó en espíritu. Fue hecho espíritu, dador de vida, ¿cierto? Recupera su vida. La sombra me dice que los cuerpos desaparecen para que no sean corrompidos. O sea, hay tanta información. No, a ver, habla tú porque se te corta. ¿Se me escucha? Sí. Jesús Ferreira. Mira a ver si te puedes acostar en la cama con la Dios habla hoy. Oye, Jesús Ferreira, mira, dice, resucitó para vivir como espíritu. Que debata conmigo. No, mejor dicho, la Dios habla hoy dice, resucitó en una vida espiritual. Mira, escucha esto, Franklin. Te voy a leer Juan, Hebreos 10, 11 y 12. Sí. Acuérdate que Hebreos, por algo se llama Hebreos la carta, porque es una carta dirigida a gente hebrea que conoce la sombra, y en base a la sombra razona y comprende la realidad. ¿Ya? De hecho, creo que es Hebreos 10.1, mira, dice, un paréntesis, Hebreos 10.1 dice, porque puesto que la ley tiene una sombra, sí. ¿Ya? Y luego dice, hay otro versículo que dice, pero la realidad pertenece a Cristo. Entonces, ahora yo te leo Hebreos 13:11, dice, porque los cuerpos, ojo, cuerpos, estamos hablando de los cuerpos, ¿ok? Porque los cuerpos de aquellos animales en la sombra, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el lugar santo por el sumo sacerdote por el pecado, son quemados fuera del campamento. ¿Por qué se quemaba el cuerpo? A ver, para que desapareciera y no hubiera la corrupción. Exacto. Y me está diciendo que eso es una sombra de la realidad en Cristo. No, y mira, él dice... Ese cuerpo tenía que ser quemado porque ya tuvo una función. Exactamente. Inservible. Entonces Cristo, como dio su vida, ya ese cuerpo era inservible. Pero fíjate cómo el versículo mismo siguiente hace la relación sin inventar nada. Después de hablar esto, que el cuerpo desaparece por quemazón, porque el hombre no es Dios, tiene que quemarlo para hacerlo desaparecer y que no vea corrupción. Entonces sigue el versículo siguiente diciendo, por eso Jesús también, para santificar al pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta, que es lo mismo fuera del campamento donde se quemaban los animales. No. O sea, el hecho de que Jesús haya sido muerto afuera y haya sido sepultado, demuestra que lo que le pasa afuera, tal como en la sombra, es que su cuerpo tiene que desaparecer. Obviamente nadie quema a Jesús, ¿cierto? Dios se encarga directamente de ese cuerpo, sí, hacerle lo mismo que el hombre en su limitación le hacía al cuerpo en la sombra. Mira, en la sombra el hombre hizo desaparecer el cuerpo de sacrificio. En la realidad es Dios quien desaparece el cuerpo de sacrificio. Y tiene que hacerse desaparecer porque si no, sombra y realidad no calza. No hay sombra si no hay realidad. Entonces,
Y si los católicos como Jesus Santum quieren ver una sombra de recuperación de cuerpo, búsquenla. No hay ninguna sombra de recuperación de cuerpo. Nunca la van a encontrar. Cuando la encuentren, que hablen de una realidad diciendo, ¿ves que Cristo conservó su cuerpo? Pero es que no hay ninguna sombra para eso. Por eso que los textos que tú mencionas en la Biblia, Dios habla hoy, qué sé yo, dice, Jesucristo volvió a una vida espiritual. No espiritualizado, espiritual. Y tal como los ungidos, y los ungidos tienen una vida espiritual, no espiritualizado, porque dice que son como los ángeles. Los ángeles no son de cuerpo físico espiritualizado, son de cuerpos espirituales, que es diferente. Entonces, no tienen por dónde, pero hay mucha ignorancia, amigo mío. Bueno, entonces, bueno, ya un poco tarde. Mañana voy a decir a Samuel que, bueno, mañana voy a subir este video. Lo voy a subir al canal. Lo voy a poner como video reacción al debate de Francesco. Ok. Se retiró D'Angelo, nosotros también. Sí. Gracias. Vale. Francesco, ¿sabes? Chao, amigo. Yo te encubro. Quedó devastado. Fíjense el trauma que tiene. Sí. ¿Tú te imaginas que si yo fuera un pedófilo, tú crees que yo estuviera aquí? Ahora, si él tiene evidencia, que haga la denuncia. No, Cuando tú tienes evidencia, o video, no sé, fotografía. a la denuncia. Pero si no hace denuncia, es porque no todo es... forma cómo agarrarme. No tienen forma cómo agarrarme. No, claro. Tienen que inventar cosas. En cambio, él que reconoció que desde pequeñito asistían a clubes espiritistas, Sí, ¿cierto? ¿Y cuál es que uno anda insistiendo en eso? Ya lo dijo y punto. Pero él inventa una cosa de ti. Si tuviera prueba, que vaya y que haga una denuncia. Bueno, Franklin, bueno, mañana nos vemos. Dale. Chao, buenas noches. Chao. Dale.